Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fines Revolucionario. La primera pregunta es sobre la importancia de la respiración nasal, los problemas de la respiración bucal y algunas ideas para respirar mejor. A continuación nos consultan sobre la levadura de arroz rojo y el gugul para reducir el colesterol. Vemos diferencias con las estatinas y otros compuestos naturales que pueden ayudar a mejorar los marcadores de riesgo cardiovascular. Después me preguntan mi opinión sobre Joe Dispenza y hablo de personas con mensajes similares como Deepak Chopra y explico lo que yo veo rescatable de sus mensajes y lo que estaría más en el campo de la charlatanería. Siguiente tema, amenorrea hipotalámica, vemos por qué se produce y las estrategias para recuperar la menstruación. Y por último, hablo sobre la clorofila como suplemento y si cuenta realmente con evidencia a su favor. Como siempre, intento traeros cosas nuevas y útiles a la vez, así que espero que os guste. Antes de pasar a las preguntas, comentaros dos cosas rápidas. La primera es recordaros a uno de los patrocinadores recientes del podcast, Coffee Café, que ofrecen distintos cafés de especialidad de alta calidad. He hablado muchas veces de los beneficios del café, pero para aprovechar esos beneficios necesitamos dos condiciones. La primera, que el café sea bueno, porque de esa manera tendrá más polifenoles y mantendrá más de esos polifenoles si no ha sido sometido a un tostado muy agresivo. Y segundo, que sea un consumo moderado. Un exceso de cafeína puede interferir con el descanso y por eso la mayoría de estudios encuentran que entre 2 y 4 tazas de café al día es lo óptimo para aprovechar todos los beneficios del café sin interferir con el descanso. Pero de nuevo, cuanto mejor sea el café, pues mayores beneficios. Y si queréis probar un café de calidad, podéis ir a coffeecafe.com, deletreo koficafe.com y con el código FR10, mayúscula y con número FR10, tendréis un descuento del 10%. Y lo segundo, para las personas que estéis interesadas en una titulación oficial de nutrición en España, por ejemplo, para dedicaros a la nutrición de manera profesional, os recomiendo que echéis un vistazo al proyecto de Superávit Formación, la mejor academia online para preparar las pruebas libres de dietética, y lo digo porque han logrado las mejores tasas de aprobados para sus alumnos y también las mejores notas en las ediciones pasadas y donde yo participo también con varias clases. Las pruebas libres en dietética permiten sacar el título oficial de técnico superior en dietética en 2 años, incluso menos y estudiando a distancia. Podéis ver un webinar gratuito en fitnessrevolucionario.com/TSD de técnico superior en dietética. Repito, fitnessrevolucionario.com/TSD. Y ahora sí, damos paso a vuestras preguntas. Hola Marcos, mi nombre es Beltrán, te sigo ya desde hace unos años. En primer lugar, te quería dar las gracias porque creo que eres uno de los mejores divulgadores de salud en el idioma español, tanto por tu rigor como por tu prudencia. En ese sentido, pues enhorabuena. Y te quería hacer una pregunta sobre la respiración nasal. He estado informándome y parece que entrenar esa respiración nasal puede ayudar a dormir mejor, por ello también a mejorar la función hormonal, tanto de la testosterona como de los estrógenos, pero no sé exactamente, más allá del poder entrenar de manera consciente la respiración cuando uno se acuerda, si hay algún tipo de consejo que puedas dar, si esto se produce realmente esa adaptación que se dice que los senos nasales tienen a medida que se entrenan y cuál sería ese periodo esperado de mejora y cualquier consejo que pudieras dar. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Beltrán. He hablado más de una vez sobre la respiración porque es un aspecto relevante de la salud, sin duda, y al que creo que se le presta poca atención. Tampoco quiero exagerar su importancia, que existen también personas que se dedican solo a la respiración y están sesgados, por tanto, a darle un papel central en nuestra salud que tampoco es correcto, pero en general sí es un aspecto infravalorado y que merece la pena considerar. Y por simplificar, hay 2 consejos o prácticas que nos van a dar el 70-80% de los beneficios de la respiración. Lo primero sería respirar por la nariz, como dices ya en tu pregunta, que tiene al menos 3 beneficios. El primero es que la nariz ayuda a filtrar patógenos y partículas contaminantes mejor que la boca. Segundo, al respirar por la nariz humidificamos el aire. Y tercero, se ha visto que la respiración nasal eleva la producción de óxido nítrico, un compuesto que mejora, por ejemplo, la salud cardiovascular. Y por el contrario, se ha visto que la respiración bucal prolongada, aparte de interferir con todo lo anterior, perjudica el desarrollo natural de la cara y hay rasgos faciales asociados al perfil de respirador bucal crónico, por ejemplo, mandíbula poco desarrollada, cara estrecha, mentón hundido, etc. O se ha visto también que esta respiración bucal crónica eleva el riesgo de asma, mientras que la respiración nasal lo reduce.
Y la segunda recomendación sería respirar menos. Tendemos a pensar que respirar más es mejor porque elevamos el oxígeno en el cuerpo, pero no es realmente así, porque en condiciones normales el nivel de saturación de oxígeno en la sangre ya es cercano al 100% y no baja prácticamente nada en condiciones normales. Pero si respiramos rápido, sacamos mucho CO2 y por el llamado efecto Bohr, pues esto hace que los tejidos capten menos oxígeno de la hemoglobina. Y esto, entre otros factores, eleva los ataques de asma y también la ansiedad. Y comentabas en tu pregunta el tema de dormir mejor y no he visto estudios, la verdad, pero al respirar por la nariz y respirar más despacio se produce una mayor activación del sistema nervioso autónomo parasimpático ligado con la calma y la relajación que podría tener ese efecto positivo en el descanso. Entonces, en resumen, se trata de respirar por la nariz todo el tiempo que puedas y respirar más despacio. Y por la noche, como una forma de mantener la respiración nasal y de aprovechar los beneficios anteriores, los anteriores y otros, ¿no? Por ejemplo, al respirar por la nariz por la noche evitas roncar y también se ha visto que se reduce el riesgo de caries porque este riesgo aumenta cuando la boca está seca. Pero por la noche no somos conscientes de si estamos respirando por la boca o por la nariz y por tanto lo que recomiendo es taparse la boca con esparadrapo o más que esparadrapo que es poco amigable con la piel, hay otras opciones mucho mejores que te cierran la boca sin ser tan molestas y pondré el enlace en las notas del episodio. Y pondré también el enlace a un vídeo de mi canal de YouTube donde profundizo en esto y doy recomendaciones adicionales. En ese vídeo hablo, por ejemplo, del llamado método buteico, que propone además el test de pausa-control, tanto para practicar esta respiración nasal como para medir tu adaptación, porque al principio puede ser incómodo, sobre todo en personas que tradicionalmente han tenido problemas para respirar por la nariz, como era mi caso, yo fui asmático muchos años de pequeño, y esto me ha venido muy bien para facilitar esa respiración nasal. Pero como digo, más que volver a explicar todo aquí, recomiendo ver ese vídeo y además el apoyo visual ayuda a entender mejor a qué se refiere el test de pausa-control y el método buteico. Hola Marcos, mira, quería preguntarte por la levadura de arroz rojo, si tiene los mismos efectos negativos que las estatinas. Y por otro lado, el efecto sobre el colesterol del Google y si tiene algún efecto secundario. Gracias por la pregunta y empezando por la levadura de arroz rojo, es verdad que suele ser más fácilmente aceptado que las estatinas por ser natural, digamos, pero en la práctica funciona a través de su aporte de monacolina K, que es exactamente el mismo compuesto presente en la lovastatina, que es un tipo de estatina, y por tanto no habría diferencia en los beneficios ni en los riesgos. La diferencia principal es que los fármacos están muy controlados, tanto en la pureza como en la dosis, mientras que los suplementos no lo están. Es decir, si tomas lovastatina, sabes exactamente la dosis que estás tomando y sabes con alta confianza que no hay otras cosas en la pastilla, mientras que si tomas levadura de arroz rojo, pues no sabes qué dosis exactamente estás tomando y algunos estudios muestran diferencias importantes en la cantidad de monacolina K en suplementos de distintos fabricantes. Entonces, técnicamente los beneficios y los riesgos van a ser los mismos, pero van a variar seguramente su magnitud por la dosis, ¿no? En el caso de los beneficios, pues está claro, es la reducción del colesterol LDL en ambos casos. Y si hablamos de los riesgos, son raros, pero existen y tienen que ver con problemas hepáticos, con dolores musculares, con mayor resistencia a la insulina. Algunos estudios indican que estos efectos secundarios son menores con la levadura de arroz rojo, pero es un tema básicamente de la dosis, ¿no? En personas que estaban tomando 20 miligramos de lovastatina y que notan, por ejemplo, dolor muscular y cambian después a levadura de arroz rojo y toman el equivalente a 3 miligramos o 6 miligramos, pues la reducción del LDL será menor, pero también tendrán menos efectos secundarios. Y por eso, en prevención primaria, donde una dosis baja puede ser suficientemente efectiva y minimizar los efectos secundarios, sí veo interesante la levadura de arroz rojo, pero en personas que ya han tenido un infarto o con enfermedad cardiovascular más avanzada o que tienen historia familiar de problemas cardiovasculares, seguramente sea mejor tomar algo más controlado y la opción farmacológica sea más recomendable con la supervisión médica adecuada. Y es verdad que seguramente se sobreprescriben estos fármacos a personas que simplemente tienen colesterol por encima de 200 y mirar más allá, y esto es un error, y tengo un artículo más detallado sobre esto, pero también se han demonizado mucho estas estatinas hasta el punto de que personas que seguramente se beneficiarían de ellas, con riesgo alto real, pues se niegan a tomarlas y esto tampoco tiene sentido. Y además que hay otras opciones, ¿no? En los pocos casos donde se notan efectos secundarios de las estatinas, pues se pueden prescribir fármacos que actúan por otras vías y tampoco pasa nada. Insisto que hay que hacer seguimiento y, por ejemplo, vigilaría también niveles de insulina y glucosa en el tiempo que pueden elevarse con el consumo de estatinas y elevar el riesgo de diabetes, pero al final es lo de siempre, ¿no? Evaluar bien el beneficio-riesgo y guiarse por un profesional médico actualizado.
Y de nuevo, en términos de prevención, pues seguramente la levadura de arroz rojo tenga menos riesgo de efectos secundarios por esa menor dosis. Y sobre el gugul, que viene de una planta india de la medicina ayurveda, la verdad es que no la tenía en el radar por su efecto en el LDL. He estado haciendo algunas búsquedas en PubMed y la verdad es que en términos de reducir el LDL no tiene evidencia. Algunos estudios iniciales en muestras pequeñas parecían indicar que sí, que tenía un pequeño efecto, pero estudios más recientes, mejor controlados, pues no muestran un efecto relevante, así que no la aconsejaría para esto. Y si hablamos de suplementos nutricionales, pues tiraría antes por cosas con más evidencia, ¿no? La levadura de arroz rojo sí tiene evidencia, como vimos antes, y también suplementos de omega 3, EPA y DHA principalmente, también berberina. Y después los alimentos con fibra, que también han demostrado un ligero efecto en la reducción del LDL, como avena o linaza. Hola Marcos, en primer lugar, como todo el mundo, lo típico, muchísimas gracias por toda la información que compartes. Llevo ya un montón de años siguiéndote. No solo me he comprado todos tus libros, sino que cada vez que tengo la oportunidad intento regalar, sobre todo Invicto. Y de hecho la gente siempre me lo agradece. Yo les pido que te lo agradezcan a ti, pero de verdad que estás cambiando la vida de muchas personas, algunas de ellas pasando situaciones muy difíciles. Y bueno, mi pregunta es muy sencilla, no sé si te interesará. No sé si lo conocerás, pero me gustaría saber tu opinión sobre Joe Dispenza. ¿Qué opinas de la información que transmite, de sus libros, si has leído alguno? Y eso era. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias por la pregunta, por regalar mis libros y por seguirme en general, de verdad. Sobre Joe Dispenza, he leído solo un libro de él, que es Breaking the Habit of Being Yourself, que en español creo que se titula Deja de ser tú, y tengo sentimientos encontrados. Tampoco quiero centrarme mucho en Dispenza, sino más bien en una forma de enfocar la psicología o el desarrollo personal que comparte con gente como Deepak Chopra, como Bruce Lipton, cada uno con mensajes un poco distintos, pero que comparten muchos puntos, tanto para bien como para mal. Empezando por lo positivo, todos ellos hablan de la gran influencia que nuestros pensamientos y emociones tienen en la salud física, cómo pueden alterar incluso la expresión de los genes, disparar enfermedades, influir en la velocidad a la que envejecemos, y esto tiene mucho de cierto. También es verdad que a veces llevan el mensaje al extremo, que exageran las conclusiones de los estudios, pero conceptualmente es así. Hay una relación fuerte entre los pensamientos, emociones y la salud física en general. De hecho, en mi libro Vive Más reviso varios estudios en relación al impacto de la mentalidad y de las creencias en la forma en la que envejecemos y se observa una relación clara entre creencias negativas y preocupaciones y rumiaciones y tal con un envejecimiento más acelerado y se conocen además algunos de los mecanismos como elevación del cortisol, de la inflamación, etc. Joe Dispenza da también mucho peso a la meditación, igual que Deepak Chopra y otros similares, y también es algo que cuenta con mucha evidencia a su favor para mejorar la atención, para reducir el estrés, para vivir más en el presente, en definitiva, y por mi parte también estoy muy a favor de esta herramienta y tiene mucho respaldo científico. Conectado con todo lo anterior, hablan también mucho sobre cómo nuestra perspectiva condiciona nuestra realidad o sobre cómo lo que pensamos influye en cómo nos sentimos, en cómo interpretamos las cosas que nos ocurren y, por tanto, nuestro estado de ánimo. Y, una vez más, concuerdo 100%, ¿vale? De hecho, es uno de los aspectos centrales de mi libro Invicto, ¿no? De la filosofía estoica en general. También de las terapias cognitivo-conductuales modernas, que cuentan con mucha evidencia a su favor. O sea que, una vez más, como concepto es válido. O sea, podemos entrar a valorar cómo lo transmiten o si exageran quizás el impacto que se puede lograr y tal, pero a nivel general son mensajes válidos. ¿Dónde empiezan para mí los problemas con este tipo de personas, ¿no? Pues cuando extrapolan de las ideas anteriores a mensajes como que los pensamientos pueden cambiar la realidad física del mundo externo y empiezan a hablar de vibraciones, de física cuántica y de cosas similares que no es que no existan, pero no tienen nada que ver con la visión que le dan. Tanto Joe Dispenza como Deepak Chopra y otros usan lo que se llama ensaladas de palabras, que en el fondo es eso, mezclar muchas palabras que parecen tener profundidad, pero que si las analizas con detenimiento no significan nada y es solo palabrería aderezada con algo cuántico, epigenético y cosas que cualquier genetista o físico que entienda realmente la física cuántica o la genética pues va a desmontar rápidamente porque no tienen sentido.
Y cuando entran ya en este terreno, pues ya hablan de cosas que no se basan, por supuesto, ni en ciencia, ni en ningún estudio, y ellos se aferran mucho a sus experiencias, ¿vale? Que no digo que sean inválidas, pero desde luego si los cambios que han visto ellos en curación de enfermedades o lo que sea son ciertos, no se deben a las explicaciones que dan y tendrían otros mecanismos. Por ejemplo, se han reportado cosas como remisiones espontáneas de cáncer, eso es verdad, que son cosas raras pero que ocurren, pero es más fácil o más lógico achacarlo a mecanismos conocidos, como que había algún problema en el sistema inmunitario y que por algún motivo pues este sistema inmunitario empieza a funcionar bien y a eliminar las células cancerígenas, y esto puede ocurrir. O podemos, como hacen ellos, achacarlo a que las vibraciones cuánticas creadas por los pensamientos han eliminado el cáncer, que no tiene ni sentido ni validez científica. En esta línea he escuchado también a Joe Dispenza hablar de la famosa manifestación, ¿no? Donde nuestros pensamientos emiten frecuencias que el universo refleja para materializar lo que pensamos. Y de nuevo, esto tiene una parte que puede funcionar. O sea, si tienes una visión clara, te esfuerzas por lograrla, tratas bien a la gente, eres persistente, pues es más probable que esa visión se materialice. Pero cuando metes ya las vibraciones y la física cuántica y cosas que no entiendes realmente, pues es cuando entras en ese mundo de la charlatanería, y gente como Dispenza o como Deepak Chopra, yo creo que tienen un pie en ambos mundos, ¿no? En el científico y real y válido, y en este mundo un poquito más New Age, metafísico, que tiene poca evidencia y poca lógica. Y por eso tampoco quiero ser muy crítico, porque creo que si sabes separar el trigo de la paja, tomas la parte buena de este tipo de divulgadores, ignoras la parte mística o de charlatanería, pues me creo perfectamente que puedan ser influencias positivas en tu vida y que te puedan ayudar, ¿no? Pero si compras el pack completo, lo real y lo inventado, y empiezas a venerar a estas figuras como gurús, que es lo que intentan por otra parte, ¿no? Si ves un poco el tipo de eventos que hacen y el tipo de dinámicas de estos eventos, pues creo que eso puede ser peligroso, sobre todo porque Joe pues hace mucho énfasis en su capacidad de curar enfermedades sin cura, y esto puede no solo crear falsas esperanzas en algunas personas, sino hacer que abandonen enfoques basados en ciencia y que estén guiados por profesionales médicos de verdad, ¿no? Y mi respuesta iría un poco por ahí, que es bastante general y podríamos hacer un análisis mucho más detallado. No sé si hay algo específico que te interesase de su mensaje, pero mi impresión general de Joe Dispenza y similares sería esta. Hola Marcos, en primer lugar agradecerte toda la labor que haces, todo el contenido que subes, tanto en podcast como en redes sociales y demás. Te llevo siguiendo muchísimos años, pero no es hasta hace unos pocos meses cuando le estoy prestando más atención a la salud en general, después de haber venido de un mundo tan insano, ¿no?, como es el fitness de competición. Así que muchísimas gracias porque me has cambiado la vida. Mi pregunta va acerca de la amenorrea hipotalámica en la mujer. ¿Por qué se produce y cómo revertirla cuando ya no es solo cuestión de un porcentaje de grasa bajo o una baja ingesta energética? Por lo menos creo que no tengo una baja ingesta energética. Entonces, ¿cuánto tardaría en revertirse esto? Y si puedes dar algunos consejos básicos para esto. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por la pregunta, por seguirme, y me alegro mucho de que tengas ahora un enfoque más equilibrado, ¿no? Porque la competición fitness tiene aspectos muy positivos también, por supuesto, y te motiva y te obliga a aprender mucho, pero tiene también el lado oscuro de la obsesión por el físico, de forzar a unos niveles de grasa muy bajos, a producir estos desajustes hormonales. Y es un tema que comentamos bastante en detalle con Lucía Aguado, más conocida como Sayan Kiwi, en el episodio 379. Y me suena, de hecho, que tocamos el tema de la amenorrea hipotalámica por encima en ese episodio, y podríamos decir que esta amenorrea es funcional, es decir, no está causada por problemas físicos en los órganos involucrados, no hay daño en ninguna parte, la maquinaria, entre comillas, está intacta, pero el cerebro, el hipotálamo más concretamente, de ahí el nombre, decide que no se dan las condiciones necesarias para procrear. O sea, el embarazo y la lactancia posterior suponen un gasto energético muy importante, y si el cerebro percibe que no hay suficientes reservas o suficiente ingesta o que es un entorno hostil, pues va a apagar la maquinaria reproductiva.
Y he mencionado dos cosas, las reservas y la ingesta. O sea, las reservas se refiere a la grasa acumulada que el hipotálamo percibe, sobre todo a través de la leptina, de la hormona leptina, que es segregada por el tejido graso y es usada por el cerebro, entre otras cosas, para estimar cuánta reserva energética tiene. Pero el cerebro también intenta predecir cuánta energía entrará a futuro y si recibe poca comida en el día a día durante semanas, pues va a interpretar que estamos en un entorno hostil, que está entrando ya el invierno y puede decidir también cortar la menstruación. Y el tercer factor que mencioné y que está relacionado íntimamente con los anteriores es el estrés. O sea, incluso si hay suficientes reservas y suficiente ingesta, pues los estresores emocionales o psicológicos también pueden interferir con la menstruación, porque, de nuevo, si nuestro cerebro percibe un entorno hostil, peligroso, va a preferir dedicar más recursos a la supervivencia y protección que a la reproducción. Y por eso el ejercicio es un arma de doble filo en este sentido. Por un lado, el ejercicio moderado tiene un impacto muy positivo en la regulación hormonal, en la reducción del estrés, en la prevención de problemas reproductivos, pero un exceso de ejercicio o entrenar varias horas cada día puede producir el efecto opuesto al elevar ese estrés. También es verdad que muchas veces el problema no es el exceso de ejercicio, sino el déficit de recuperación. Es decir, si entrenas mucho, pero comes suficiente para sostener esa carga de entrenamiento, duermes 8 horas cada noche, etcétera, pues vas a poder quizás tolerar ese ejercicio sin que impacte en la menstruación. Pero sin duda, cuanto más ejercicio, más difícil es lograr ese equilibrio y más riesgo hay. Y también es verdad que muchas mujeres, sobre todo deportistas de cierto nivel, no solo no le dan importancia a perder la regla, sino que lo ven como algo bueno, como algo menos de lo que preocuparse cada mes. Pero hay que entender que la regla o la fertilidad en general es un buen indicador de salud en una persona joven. Y por tanto, la ausencia prolongada de la menstruación, que está asociado a bajos estrógenos, puede acarrear problemas a largo plazo, ¿no? Puede producir menor densidad ósea, más riesgo cardiovascular. Entonces, más allá de si te interesa tener hijos o no, es un tema que requiere atención porque, como digo, es un tema de salud. Y sobre posibles soluciones, la verdad que una vez entendidas las causas, las recomendaciones son evidentes. Primero, hay que recuperar un nivel de grasa con el que el hipotálamo se encuentre seguro, digamos. Y dices que en tu caso no es un problema, pero veo con frecuencia chicas que vienen de competir en fitness que piensan que no tienen un nivel bajo de grasa porque han subido del 10% o menos que tenían cuando competían a 15%, 17% y piensan que es suficiente, pero puede que no lo sea, o sea, puede que siga siendo bajo. Y digo que puede porque hay diferencias importantes también entre mujeres. O sea, puede que una sea capaz de mantener su regla perfecta con el 14-15% de grasa y que otra tenga ya problemas cuando baja del 18% o 19%, ¿no? Y esto tiene, por un lado, un componente genético y por otro, componentes del entorno que también influyen, como el estrés que mencioné antes y el que voy a profundizar a continuación. Segundo punto, que está íntimamente relacionado con el anterior, es la ingesta calórica, es decir, comer suficiente. Como decía antes, incluso si tu nivel de grasa está bien, pero comes poco, el hipotálamo se va a asustar. Entonces, si tenías infrapeso, hay que recuperar un peso adecuado entre comillas, y mantenerlo en el tiempo. Es recomendable también no bajar mucho el carbohidrato, que tiene más impacto en la tiroides, en la leptina, y por tanto no bajaría de 3-4 gramos por kilo al día de carbohidrato y más incluso si se hace ejercicio. Tercer punto, moderar la actividad física. Y una vez más, esto depende mucho de cada mujer, la cantidad de ejercicio que pueden hacer o que pueden hacer las mujeres en general sin que haya impacto hormonal. Y lo más importante es que el ejercicio que se haga esté soportado con suficiente energía. Hay un concepto que es el RED-S, RED-S, que en español significaría deficiencia energética relativa en el deporte, que es muy común en deportistas, que es similar al concepto clásico de la triada de la mujer atleta y se puede calcular la llamada disponibilidad energética, que es la ingesta calórica total menos el gasto energético por el ejercicio dividido por el peso. Y aunque el valor óptimo puede variar según el caso, se considera que por debajo de 30-35 puede haber problemas. En el fondo, la disponibilidad energética nos dice cuánta energía le queda al cuerpo después de restar el ejercicio. Y con esa energía que le queda, con esa disponibilidad energética, tiene que hacer todo lo demás. Tiene que mantener el cerebro, el hígado, la digestión, el sistema cardiovascular, el sistema inmunitario y el sistema reproductivo, entre otros.
Y de todos estos, los primeros son prioritarios, ¿no? Si el cuerpo no reserva energía a tu cerebro, a tu corazón, a tu digestión, pues te mueres. Pero los últimos son menos relevantes, el sistema inmunitario y sobre todo el reproductivo. Por eso, si la disponibilidad energética es baja, hay más riesgo de infecciones, por ejemplo, porque el sistema inmunitario estará a medio gas, por así decirlo, y el sistema reproductivo será de lo primero en apagarse porque no es clave para la supervivencia. Entonces, la recomendación, repito, sería reducir el ejercicio o acompañarlo con la alimentación suficiente. Y el último gran pilar, y quizás el más difícil de controlar, es el estrés general, que ya depende mucho de cada caso, pero intentar dormir suficiente, practicar alguna estrategia de meditación, leer Invicto puede ayudar también a poner algunos problemas en perspectiva, y ese tipo de cosas pues podrían lograr que tu cerebro no viva en modo alerta. Y lo último que aconsejaría es paciencia, que a veces también es donde más fallamos, ¿no? Porque la realidad es que en la mayoría de casos, para recuperar la menstruación, vas a tener que mantener un nivel de grasa por encima de que te gustaría y comer algo más de lo que te gustaría y entrenar un poco menos de lo que te gustaría seguramente durante varios meses, 5, 6, 7, ¿no? Por decir algo, gestionar también ese estrés emocional. Y por eso no hay una varita mágica, sino que hay que hacer las cosas bien durante mucho tiempo. Hay que enviar durante muchos meses señales al hipotálamo de que hay un entorno seguro para procrear, que se dan las condiciones, insisto, incluso si no es el objetivo, pero que el hipotálamo sienta que es un entorno propicio, ¿no? En cuanto a alimentación, en cuanto a bajo estrés, etcétera. Y esta visión de largo plazo es importante, pero a la vez tampoco te agobies, ¿no? Porque si te estresas constantemente porque no te llega la menstruación, pues ese estrés va a retrasar la solución. O sea, vas a generar una profecía autocumplida. Entonces, visión a largo plazo, paciencia, pero sobre todo hacer las cosas bien día a día y ya está. Y, por supuesto, estoy asumiendo que no hay ningún problema de fondo, como síndrome de ovarios poliquísticos o cualquier anomalía, entre comillas, que pueda interferir. Y es verdad que si pasan muchos meses haciendo las cosas bien, entre comillas, y la situación no se normaliza, pues habría que indagar un poco más, ¿no? Pero, en principio, la inmensa mayoría de casos van a responder bien a algo así con suficiente paciencia. Hola Marcos, soy Ana, soy de España, de Jaén, aunque ahora mismo estoy en Estados Unidos estudiando con una beca deportiva y bueno, muchísimas gracias por todo tu trabajo, siempre estoy escuchando tus podcasts sacando al perro o entrenando en la bici y bueno, te quería preguntar porque últimamente por aquí en Estados Unidos tengo ya varias compañeras que he escuchado que se están suplementando con clorofila y bueno, tengo la curiosidad de saber realmente qué evidencia científica hay al respecto, si tiene algún tipo de beneficio o no. Ellas comentan que sí ayuda a oxigenar la sangre, que sí es anticancerígena, en fin, un montón de cosas. Pero la verdad es que no he encontrado mucho en internet. Pone que los estudios que hay son pocos y muy recientes, entonces quería saber cuál es tu opinión al respecto. Un saludo, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Ana. Creo que nunca había hablado de la clorofila y he visto en las últimas semanas varias preguntas sobre este compuesto, así que voy a resumir lo que sabemos. Primero, os acordaréis del colegio que la clorofila es un pigmento natural que da el color verde a las plantas y cuya función principal es la fotosíntesis. Este proceso se produce en los cloroplastos, donde se encuentra esta clorofila, y aquí la luz solar se utiliza para convertir el agua y el dióxido de carbono en oxígeno y en glucosa. Y esta glucosa es la que usa después la planta para crecer y para realizar todas sus funciones. En nuestra alimentación, por tanto, ya incluye clorofila, ¿no? Si comes plantas, sobre todo de color verde, como espinaca, brócoli, rúcula, kale, espárragos, también se encuentran frutas como el kiwi, en las algas, en la espirulina, en guisantes verdes. Entonces, no es algo raro o desconocido para el cuerpo. Llevamos millones de años comiendo clorofila y es razonable pensar que estamos bien adaptados a este compuesto. En cualquier caso, los suplementos de clorofila contienen una forma semisintética de clorofila, que es la clorofilina, porque la clorofila natural es inestable, se degrada fácilmente a la digestión, mientras que la clorofilina es más estable y se absorbe mejor y es de hecho la usada en los estudios. Y pasando precisamente a esos estudios, es verdad que si te pones a buscar evidencia, que es lo que he estado haciendo un par de horas en PubMed, hay muchos estudios in vitro, es decir, en células aisladas, donde se ha visto estos efectos que comentas, ¿no? Se ha visto que tiene poder antioxidante, antiinflamatorio, anticancerígeno. Se han podido incluso replicar algunos de estos efectos en estudios en animales, además de observarse también cierto potencial antidiabético y antiobesogénico.
Entonces, es prometedor, pero si buscamos ya estudios en humanos, hay muy poca cosa. Hay estudios pequeños, poco concluyentes. En algunos estudios se vio que el uso tópico, o sea, aplicado sobre la piel, puede ayudar en la curación de heridas. En clorofila ingerida se vio que puede reducir la absorción de aflatoxinas, que producen unos hongos que están presentes a veces en alimentos como frutos secos y que se asocia con más riesgo de cáncer. O tenemos otro estudio en 38 mujeres que concluyó que podría ayudar a adelgazar, pero con un efecto muy pequeño. Y la realidad es que no hay mucho más. Entonces, con esa evidencia, personalmente no lo recomendaría, no porque piense que sea malo, sino porque preferiría invertir ese dinero en suplementos que cuentan con mucha más evidencia positiva en humanos. Pero vamos, si no te importa el dinero o te apetece probar, pues es un suplemento seguro, en la dosis adecuada, es posible que tenga beneficios, pero habrá que esperar a nuevos estudios para poder hablar con más confianza. Y nada más por hoy. Antes de despedirme, os dejo con una de las últimas reflexiones de la newsletter a la que os podéis apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista y que habla del dilema del erizo. Empieza con esta cita. Casi todas nuestras penas surgen de nuestras relaciones con otras personas. Schopenhauer. La paradoja de las relaciones sociales es que son nuestra principal fuente de felicidad y a la vez nuestra principal fuente de dolor. Schopenhauer ilustraba esta paradoja con la siguiente historia conocida como el dilema del erizo. En una noche fría de invierno, un grupo de erizos se acercan entre sí para aprovechar el calor de los otros. Pero se acercan tanto que empiezan a lastimarse con sus púas. Se separan de nuevo, pero vuelven a sentir un frío intenso. Tras varios intentos, los erizos encuentran la distancia óptima, ni tan cerca como para herirse, ni tan lejos como para congelarse. Y un dilema similar presenta en las relaciones humanas. Debemos forjar lazos suficientemente cercanos como para satisfacer nuestras necesidades emocionales, pero suficientemente distantes como para preservar nuestra libertad y evitar el daño emocional. La metáfora de los erizos tiene muchas más aristas. Por ejemplo, no todas las personas tienen la misma cantidad de púas. Podrás acercarte más a las personas con defensas menos afiladas. Y, por supuesto, ten cuidado con tus propias púas. Podrías lastimar a otros incluso sin ser consciente. Y ahora sí os digo adiós. Recordad que nos ayuda mucho que nos dejéis un review en Spotify o en la plataforma que uséis y que compartáis también este episodio en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.